Ok, creo que, ok. Ok, perdón. Es que tiene, yo pienso que unos pocos instantes que acabó de convertir el archivo de cuando uno está, le pedí que se grabara la sesión y esto, cuando termina la sesión o la reunión, eh, Zoom está en proceso de convertir al archivo de video y tarda un poquito, pues en este caso porque fue de la primera sesión de estas 2 primeras horas, ¿no? Entonces, por ahí quedó convertido, pero lo voy a rastrear. Tengo la sesión también de ayer, los deja en formato, comento esto y regreso enseguida a la exposición que estábamos para lo de funciones. También tengo el video del día de ayer que los deja en formato MP4 y la calidad del formato MP4 es un poquito castigada, es decir, no se ve como si estuviéramos viendo en una televisión de estas 4K y todo este rollo, pero creo que es una calidad aceptable y tiene el sonido. Y lo más importante es que me sorprendió que en esta calidad MP4, ese archivo, por ejemplo, de ayer, más o menos un archivo de 2 horas queda como de 200 a 300 megabytes, que es algo ya razonable para cargar en línea, ¿no? Entonces, estoy pensando que podría ser a lo mejor más práctico en la sesión de Classroom cargar los archivos MP4 para que ustedes con toda confianza los descarguen y puedan recurrir a ellos para futura referencia o para lo que gusten utilizarlos, ¿no? Entonces, eh, comentaba entonces, bueno, y por eso es que desapareció el cuadro que tenía de diálogo donde me decía que estaba convirtiéndose el archivo. Espero que no lo haya yo este, frenado al momento de iniciar la sesión de Zoom. Parece ser que no. Y entonces Lo guarda en el mismo directorio, en José. el mismo directorio, ¿verdad? Sí, Todo lo guarda en el mismo directorio. Sí. sí, porque desapareció, de hecho, no sé si los que empezaron, bueno, los primeros que llegaron a la sesión, no sé si vieron que aparecía el cuadro de diálogo que decía 90 y tantos %. Y entonces yo creo que sí pasó eso, ¿no? Que apenas unos instantes y ya quedó por allá guardado. Entonces, acabando esta sesión, bueno, nuevamente voy a rastrear los archivos y voy en la tarde dejo ahí la máquina que los cargue. Yo pienso que 200 a 300 megas me quita, bueno, es como la tasa de transferencia que tengo, yo pienso como en unos de 30 a 1 hora por esos 200 o 300 megas por archivo, ¿no? Entonces puedo estar dejando ahí la máquina que lo haga. A diferencia de aquella vez que comentábamos eh, los 4 gigas de matemática que dejé en Google Drive, que sí tardó un poquito más de tiempo. Ok, entonces función es relación entre dos conjuntos que cumple la condición de que a cada elemento de este conjunto que se le llama dominio le corresponde un único elemento de este otro conjunto que se llama contradominio, ¿no? Ese tipo de relaciones que cumplen esa condición especial se llaman funciones. En matemática las introducimos de la forma en que los elementos del dominio están identificados, le llamamos f a esta función o le podemos llamar como queramos, no necesariamente siempre tiene que ser f, es la costumbre, pero como le quiera llamar uno, entre paréntesis cuadrado y escribimos lo que entendemos por los elementos del dominio que vamos a evaluar. Y del lado de hecho, pues la regla de relación, ¿no? Que en este caso, pues pongo la relación de x a cuadrado, ¿no? Que esa es de igual manera, muy sencilla, pero puede uno poner, nuevamente como comento, yo estoy poniendo funciones y cosas sencillas por no complicarme la vida, pero a final de cuentas ya cuando toque o cuando nos ha tocado aplicar esto, pues ponemos funciones muy aparatosas o cosas muy completas, ¿no? Ya cuando uno trabaja ya para esto, ¿no? Y entonces, pues, introducimos una función de esta manera. Esta es una función que va de un subconjunto de los números reales
a otro subconjunto de los números reales, ¿no? Este es lo que se conoce como una función de una variable, ¿no? Un poco más adelante vamos a hablar de funciones de varias variables. Al final de cuentas, es el interés, bueno, esas tienen interés en especial en la parte de física, por ejemplo, te representa la trayectoria de una partícula o un campo eléctrico, por ejemplo, o la energía potencial. Son funciones que no son en una variable, ¿no? Ok, y entonces para evaluarlas, pues simplemente una vez que se define, pues hacemos la evaluación. Aquí le pedí que me la valore en 3. De igual manera puedo hacer incluso la composición de funciones. Hubiera puesto una diapositiva para mostrarlo, pero si tuviera una función f y una función g, puedo hacer la composición al evaluar una con respecto a otra. Algo que es importante es que la barra al piso es cuando definimos cuando se define la función. De ahí en adelante, cuando queramos mandar llamar la función o cuando la queramos usar, no es necesario poner la barra al piso. De hecho, marca error si le pusiera aquí barra al piso y pusiera f más 1, f de x barra al piso más 1, me marcaría ahí me pondría un error o un warning, una objeción matemática. Entonces, para definir si es necesario poner la barra al piso para que identifique quién es la variable a la cual va a estar asociada esta función, ¿no? Ya de ahí en adelante no es necesario poner barra al piso. Y aquí, pues, bueno, podemos operar todo lo que sabemos de funciones, lo podemos operar con confianza. Aquí hice la suma de la función más 1, pero puedo evaluarla o hacer la composición de funciones, tomar funciones, multiplicarlas, etcétera, ¿no? Y aquí ya lo que es la ventaja de matemática, que a veces uno no la tiene cuando está trabajando a veces en pizarrones, la representación gráfica de una función, es decir, la gráfica de una función. Bueno, para una función x cuadrada, pues es una parábola sencilla y bien conocida como la que se muestra aquí. Pero si tuviéramos una función muy, muy aparatosa o un cociente de polinomios, pues ya esto no es tan trivial poder hacer el bosquejo. Incluso en los cursos de cálculo, pues es uno de los temas y objetivos para los chicos y chicas que toman esas asignaturas a partir de la derivada y del comportamiento creciente y decreciente de las funciones y raíces y todo ese rollo, poder hacer el bosquejo de la función. Y entonces aquí pues es una herramienta muy útil para esos cursos, pues poner a los estudiantes a hacer el ejercicio a mano y entenderlo. Y posteriormente pues que hagan la comprobación de lo que en efecto su bosquejo sí corresponde con la, ¿cómo se llama? Con lo que es en realidad la gráfica, ¿no? Formalmente la gráfica de la función pues es el conjunto de la pareja ordenada x, f de x dentro de este espacio R2, ¿no? Este subconjunto de R2 que está formado de esa manera es lo que define a la gráfica, ¿no? Es un conjunto infinito, por eso es que dibujamos de manera continua o matemática dibuja de manera continua para estas funciones la representación gráfica. Para poder obtener la representación o la gráfica de una función es lo que hemos venido trabajando ya previamente con bueno, cuando es una gráfica de una variable, una función de una variable, es con la función plot, con la instrucción de plot. Plot, paréntesis cuadrado, lo que quiero que se grafique, y aquí pongo de forma directa x cuadrada, pero de igual manera si previamente hemos definido f de x de alguna manera por una expresión, pues la mandamos llamar como f de x sin la barra al piso como mencionaba, y es necesario poner el dominio de la función donde queremos visualizarla, porque como comentábamos, pues a veces el bosquejo uno de forma inmediata pues entiende en el bosquejo el dominio, pero aquí en matemáticas sí hay que especificar el dominio, es decir, si le pongo plot x cuadrada me va a marcar error. Hay que poner plot, la función coma, entre paréntesis curvados, la variable a la cual estoy haciendo referencia a la función y de dónde a dónde quiero el dominio, ¿no?
Aquí es importante que, bueno, a pesar de que matemática para operar las funciones, podemos hacerlo de forma simbólica, es decir, puedo escribir una función como ax cuadrada más bx más c o lo que fuese, con coeficientes de forma simbólica y operarla con otra función, y lo hace. Ya para graficar sí es necesario que todos esos coeficientes tengan un valor fijo, perdón. Lo único que debe estar variando es la variable de la función, ¿no? Entonces, sí, en esa forma no tiene esa ventaja de hacer matemática bosquejos. Sería algo muy complicado hacer bosquejos de expresiones donde es arbitrarios coeficientes, ¿no? Ok. Eh, entonces, ok, aquí plot, como tal, pues la gráfica, pues como mencionaba, se ve un poco sola, o como que le hace falta lo usual que ponemos, nombrar los ejes, etcétera. Y por ejemplo, con eso lo podemos hacer nuevamente con todo lo que son opciones de plot, que es, por acá tengo el archivo, mm, no, no es, este es el de raíces. Ujú. Acá está el de funciones. Ups, esto aquí tengo, pero la parte de derivada. Ups, ok. Ujú. Ok, sí, es la parte de derivada. No alcancé es que no rastreé no tengo rastreado esto de aquí, pero bueno, vamos a ponerlo, ¿no? Es decir, por ejemplo, plot, bueno, primero comentábamos en la sesión de ayer que, bueno, tenemos las instrucciones para estas funciones que ya vienen cargadas dentro de matemática, pero dentro de ellas existen bueno, no, varias opciones, o a veces puede ser que no tengan opciones, de la cual podemos recurrir para mejorar nuestra instrucción que tenemos. Y en este caso, la manera de saber qué opciones tenemos para ciertas funciones, pues es a través de la instrucción de options. Y pongo option plot, perdón, plot, y, y aquí enseguida matemática me muestra todas las opciones que tengo para yo, posteriormente de la estructura básica dentro de la sintaxis de plot, que es hasta donde termina el dominio, pongo una coma y separado por coma, como muestra aquí options, tengo que ir poniendo todas las opciones que a mí me interesen. Entonces, aquí las pone de manera general. En algunos casos son algo tan sencillo como access igual a true. En otros, pues hay que a su vez rastrear en la referencia o poner signo de interrogación y la palabra que aparece aquí de la opción para que nos ayude y nos diga cómo se debe de utilizar. Y en este caso, pues bueno, vamos a escribir para que no esté tan sola la gráfica, y a veces ayuda un poco en una clase presentar, o no, más bien en una clase, porque si para un reporte, para algo, un libro o algo que estemos escribiendo, pues así tan desnuda la gráfica, pues no se ve muy profesional que digamos. Entonces, ¿qué es lo que estoy escribiendo aquí? Es primero la gráfica básica, que es plot, y entonces, por ejemplo, y ya option, en la siguiente que pongo, le voy a pedir access label. Eh, eh, ok, access label, él me da los atajos de que si lo quiero automatic, vamos a ponerle automatic, y de forma automática me ha etiquetado, pero solamente uno de los ejes, ¿no? Que es el que le asocio al dominio con la variable X. Es importante también mencionar que estamos usando X de forma usual, pero pues, sí, pues igual de misma forma pude poner S, pero si le cambio aquí la letra S, también se la debemos de cambiar dentro de la instrucción, ¿no? Y me saca lo mismo, pero lo único que ha cambiado aquí es que bueno, pues etiqueta lo que es la variable del dominio de forma automática. Si uno quisiera poner alguna palabra, una cadena de letras, pues es como lo muestro ahí. Entonces, recordemos que para que se entienda no como un símbolo, sino como letra, es poner entre comitas lo que queremos como letra, ¿no? Y aquí entre comitas, pues pongo X y le ponemos Y de esta manera
ahora sí debe de aparecer en el eje, bueno, en la parte, en el eje horizontal le puse X y en el eje vertical le he puesto Y. Ahora, también puedo, si quisiera, ponerle color. Esto es con Access Style, el estilo de los ejes. Y en este caso, pues, puedo seleccionar, bueno, aquí pongo dos colores, blue y red. Y aparecen de color rojo y azul, ¿no? Matemática también, bueno, en general, recordemos que los colores, también hay una instrucción para poder, en base a los colores primarios, y ponerles un número asociado a la cantidad de porcentaje o escala que tenga, poder generar cualquier color que uno quisiera, ¿no? Ahí sí lo que uno requiere, pues es, si tuviera un color exótico, pues saber el código numérico o la combinación de ese tipo de colores, que posiblemente ese tipo de número o código de número debe de uno rastrearlo en Google, ¿no? Es decir, pues para el azul debe ser un 100, el rojo un 0111, y para el otro color primario, pues el 1 al final, ¿no? Entonces, eh, y eso lo sustituimos en lugar de blue, que blue ya está asociado con esa combinación, ¿no? Y esto, posteriormente, tengo lo que es plot legends, que esto es bueno, aquí como es una sola función, pues a lo mejor no tiene mucho chiste, ¿no? Plot legends, pero bueno, pero si tuviéramos dos o tres gráficas de funciones en la misma, lo podemos hacer como siguiente ejercicio en la misma gráfica, pues lo que es plot legend me identifica cuál es cada una de ellas, ¿no? Si aquí hubiera una parábola y una recta, me puede identificar que le puede etiquetar quién es cada una de ellas, ¿no? Entonces, para un plot legend. Y entonces aquí, y le pido que use la instrucción de place. Esto me da la opción o la decisión para poner la leyenda o donde uno quiera dentro de la gráfica, ¿no? Y aquí le pido que ponga, pues incluso podemos ponerle que solamente me diga que es la función f de x. Si tuviéramos g de x y etcétera, podríamos, nuevamente, si hubieran varias funciones a graficar, esto se hace, pues, nuevamente paréntesis curvado en esta primera parte de la instrucción de plots, entre paréntesis curvado y separado por comas todas las funciones que queramos, y de la misma manera, aquí en place, entre paréntesis curvados, las etiquetas separadas con comas. Y la posición, pues, es un marco que va a poner donde viene todo esto, y esto, ¿me entiende? Aquí pongo 0.7, 0.5 como ejemplo, ¿no? Y aquí me marca algo que es porque puse mal el punto, ¿no? Puse doble punto. Ok, me dice... que me faltó aquí la coma, claro, listo. Por eso me sacó la mano. Y aquí está lo que pusimos, ¿no? Podemos moverla, es decir, si aquí incremento esta cantidad, le pongo 9, me lo puso más. El primero es para la coordenada horizontal y el segundo es para la coordenada vertical, ¿no? Y podemos poner, ubicar, por así decirlo. Se perdió. Bueno, el 0,0 es en la esquina inferior, perdón, izquierda, ¿no? Aquí apareció, ¿no? Que pues no queda muy, ¿cómo se llama? Muy bien mostrado ahí. Y el 1,1 debe ser la esquina inferior derecha, ¿no? Entonces podemos ponerlo pues a la mitad o bueno, en algún punto como el que estaba mostrando, un punto, parece ser que es adecuado. No, que quedó un poco en el mero eje. No, lo subí, perdón. La vertical no había problema y aquí la horizontal. Ahí está, ¿no?
Y está diciéndome que esta es la función f, ¿no? La curva que tengo aquí. ¿Y qué más le podemos? Esto de aquí es plot range. Este es importante, puesto que, bueno, aquí sí muestra todo el rango completo que fue de -10 a 10, pero sucedió ayer cuando graficamos lo que es este seno de x entre x, que solo nos mostró un pedazo de lo que es el rango, sacó mochada, y entonces la gráfica. Y aquí cuando yo quiero ver todo el rango asociado a mi dominio, pues es con all, ¿no? También yo puedo seleccionar, si quisiera un subconjunto particular. Esto es entre paréntesis curvados y separado por coma. Y entonces aquí viene en el primer, en el primer, en el primer par de números que voy a poner aquí, es lo que va a ser para el eje X. Por ejemplo, puedo decirle que de 0 a 5. Y aquí que me muestre, no sé, pongamos aquí de -1 a 1. Y aquí me mostró mi gráfica de 0 a 5 y de -1 a 1 a nivel de rango y dominio. Claro, la gráfica pues la corta. O sea, aquí sí nos interesara alguna sección específica de lo que es la gráfica, rastrear ese segmento de ella, ¿no? Ok, esto ayuda para presentar un poco mejor las gráficas. Aquí vienen algunos ejemplos. Por ejemplo, el de poner dos gráficas simultáneas. Esto pueden utilizarlo de esta manera. Es decir, ya lo que voy a hacer a continuación es copio mi celda previa, y entonces aquí me pide, voy a cambiar a la variable X, y aquí me pide que pongamos dos gráficas. En este caso quiso, mostrar seno y coseno. Estoy pidiéndole que seno, coseno de seno y la gráfica del coseno. Que esto es a veces, yo he tenido un poco la experiencia en las asignaturas cuando me toca en la mecánica clásica, este, o en ondas, por ejemplo, mostrar la importancia de la relación entre el seno y el coseno, cómo están desfasados ellos. Y aquí parece ser que, aquí, miren, le voy a poner, me va a poner una objeción, puesto que las opciones que tengo, para ejes no hay problema, pero para leyendas, pues me va a decir, posiblemente me muestre, aquí vamos a ponerle todo el rango, me va a mostrar incompleto, de hecho me mostró solo una de ellas. Vamos a acomodar para que quede, aquí ya me mostró seno y coseno. Vamos a hacer más grande esto. Y entonces aquí vamos a poner la primera, pues es la función. Vamos a poner que esto es seno. Y pongo coma. Y la llamamos coseno. Bueno, esto es como la entendemos. Aquí es como son. Y aquí hay que ponerlo, esto entiendo yo, entre paréntesis curvados en manera de lista. Y creo que es... y la posición, hay que subirla un poco. Vamos a subir. Ok, esto un poquito, vamos a ponerle 75. Ok, vamos a poner 80, 8. Ok, bueno. Y ya uno puede estar jugando donde quiere poner aquí. Ya es la ventaja de lo que es poner la leyenda, que me dice que la línea de color azul está asociada con la función primera que puse, que yo de forma manual la estoy vinculando y poniéndole la palabra 100, seno, sen X, y esto, análogamente para el coseno, ¿no? Y él de forma práctica está mostrándonos que el azul es el seno y la amarilla es el coseno, y en efecto, claro que es, porque coseno, sabemos que coseno es 0, pues pega en su máximo, que es 1, y el seno en 0 pasa por 0, ¿no? Y observamos aquí cómo están, en realidad la misma curva, pero solamente desplazada 90 grados una con respecto a la otra, ¿no? Ok, esto es para poner, y puede poner uno la cantidad de funciones que uno quiera, ¿no? Solo que a veces se empieza a amontonar esto también, ¿no?
Tenemos la siguiente parte que es, bueno, nuevamente, colocar la función y ponerle letra, el estilo de los ejes, el rango. Aquí le está pidiendo un rango que vaya en el dominio de 0 a 2pi y en el dominio de 0 a 2pi, perdón, solo el segmento que tiene ahí, y en el rango pues de menos 1.5 menos a 1.5, que pues en realidad la función si no sabemos que está acotada de menos 1 a 1, ¿no? Y nuevamente, frame true, este es interesante, al igual que image. Ok. Con frame true lo que va a hacer es ponerle el marco de alrededor, ¿no? Para que se quede cerrado la gráfica que exportamos con frame true. Le puso su marco, ¿no? Su marco. Y finalmente, bueno, con image, perdón, site, aquí podemos, de forma, manera de atajo, pone varias opciones como medium, tamaños ya predeterminados. Con medium, creo que por medium es la que trae por default. Pongamos small y me dejo más pequeñita. Sin embargo, pues yo la puedo hacer más grande. Aquí así. Yo también la puedo agrandar a manera de salida. Ok, aquí. No sé por qué no me está queriendo agrandar esto. Ahí está. O podemos controlar nosotros la salida, el tamaño de la salida, poniendo algún factor numérico. 300 me la deja este tamaño. Si quisiéramos algún tamaño específico, ¿no? Y aquí ya tenemos nuestra figura que podemos copiar, pegar en algún otro documento o exportarla como el día de ayer hicimos con alguna gráfica, con la instrucción de export. Export, entre paréntesis cuadrados, el nombre del archivo que queremos llamar a esta imagen con su extensión, unas comitas para el nombre del archivo con su extensión y esto, coma, el número de salida que queremos exportar, que en este caso sería out62. Y nos saca y nos va a sacar esta gráfica en un archivo. Y no, bueno, y comentábamos el día de ayer que el directorio de trabajo por default es donde anda instalado esto de matemática. Si uno quisiera cambiar la ruta, pues hay que por ejemplo, la ruta usual para directorio es por ejemplo, set directory. Con esta instrucción voy a fijar el directorio de trabajo y pues en este caso de set directory notebook, el directorio del notebook, ¿no? Notebook directory. Y esto significa que a partir de este punto todo lo que yo extraiga me lo va a dejar en esta ruta que viene aquí mostrado, ¿no? Y entonces aquí ya puedo exportar. Export. Aquí le llamo figura. PDF o EPS, que es la calidad de encapsulado de una imagen vectorial, la cual, como se mencionaba ayer, pues no tiene distorsión, no se pixela. Y aquí lo que hace falta es la salida, ¿no? Out. Y quedamos que es la salida, perdón, salida 62. Listo. Y damos Shift, Enter y damos aquí. Parece ser que sí, aquí pues le cuesta un poco matemática, no fueron un segundo, fueron como 3, porque pues está haciendo este proceso de escribir, ¿no? Una gráfica vectorial. Y entonces vámonos a esta ruta nada más para checar que sí. ¿Sí? Un comentario, perdón, nada más. ¿Sí puedo? Sí, claro que sí, sí. No sé si en la versión que tú tienes instalada funcione, pero normalmente si presionas sobre la figura botón derecho, te da la opción de exportar la
la imagen directamente y ahí tú eliges el directorio en el que quieres Ok. Sí, gracias por la sugerencia. No me la sabía, ya ah, me la sé. ok. Este, Y entonces ya no eh, necesitas escribir el código, sino solo elegir el el sitio. directorio. Sí, Vamos a probar algo que vamos a probar a ver si funciona. Aquí estoy en la imagen. Bueno, aquí solo comento, aquí ya apareció la figura. Ahí está, me la hizo hoy hace unos instantes. Le doy clic y ahí está, ¿no? La que sacamos, ¿no? Entonces vamos a utilizar el atajo que nos comenta Jesús. A ver si esto. Ok, selecciono la figura. eh, y a mí, bueno, a lo mejor es por el sistema que es el de sistema de Mac, el OS de Mac. Y de entrada, pues no hay botón derecho o izquierda en Mac, solo hay un botón, pero con control control clic, hago eso que hace Windows con ese botón para dar esa opción. Me dice cortar gráfico, pegar, copiar gráfico, pegar. es guardar Para gráfico como... guardar gráfico, vamos a darle clic. Ok. Ah, perfecto. Y eso, este atajo está más sencillo. Y aquí le ponemos gráfico y le podemos, vamos a poner figura, guión al piso, atajo. Ok. Y bueno, aquí ya vienen todas las opciones que tiene. Podemos, si gustan, la mandamos como BMP para hacer o JPG para hacer la comparación de una de vector versus que no es imagen vectorial. Y vámonos a esto de aquí. ¿Y dónde debe de estar? Recorcholis. No sí la puse en tema 3. Cambio de base. Acá está, pero no la veía. Sí, aquí está. Aquí está, figura, atajo. Y aquí está, miren. Bueno, pero aquí sucede esto que mencionaba, miren, ya la estoy haciendo grande. No sé si logran ver, bueno, la estoy haciendo grande, cómo empieza a perderse un poco la calidad. No sé si se logra apreciar desde Zoom. Pero sí, obsérvese cómo, pero es una buena calidad, aún así, para lo que se busca. Versus la que saca, de igual manera, no es por no tiene nada que ver el atajo, pero es simplemente el tipo de archivo, que es una figura vectorial encapsulada en EPS o PDF. Si lo mismo hubiera salido, creo que hubiéramos llegado a tener si la sacábamos con formato PDF desde el atajo que Jesús nos dio el tip. Entonces aquí, por ejemplo, yo le hice grande y miren, sigue la letra bien definida, bien bonita, sin distorsionarse. Y acá, pues, esto, si empieza, voy a empezar a hacer más grande para que para esto, para hacer notar eso, ¿no? Por ejemplo, aquí miren, ya, por ejemplo, coseno, ya en este tipo de formato, JPG ya se ve distorsionado, ¿no? Y sin embargo, pues yo recomiendo utilizar EPS o PDF, que son calidad vectorial, y nótese que esto no se altera por muy grande que lo hagamos, ¿no? Ok, pero bueno, esto es con respecto a estas. Ok. Y entonces voy a cerrar aquí la imagen. Es muy buen atajo. Sí, esto es genial. Es lo bueno de este programa, que a veces no es, o sea, no es siempre a línea de comando la única opción. Y bueno, muy amigable entonces con el usuario, el programa, ¿no? Ok, ok, listo. Esto es para función. Vámonos con el tema, con las diapositivas, perdón. Ok, ok, aquí hablo de una función
escalar, un campo escalar, como función, perdón, es decir, ¿qué pasaría si ahora el dominio no es una sola variable, no es un subconjunto de R en los reales, sino es un subconjunto de Rn? Pues de igual manera podemos definir de manera general la gráfica de la función como pues, lo que es los elementos del conjunto. En este caso sería R más 1 porque el dominio está en R a la n más 1 porque el dominio es Rn, es un subconjunto de Rn, perdón, y entonces la dimensión adicional se obtiene por lo que es el rango, ¿no? Entonces, la gráfica se define como el conjunto de todos los puntos formados por los puntos del dominio más el elemento de la evaluación de la función. Y aquí ya viene, bueno, por ejemplo, pues ya para graficar, pues, bueno, al menos existe la limitante de que, por ejemplo, si tuviéramos, por ejemplo, una función de subconjunto R3, quisiéramos ver su gráfica, pues eso ya no va a ser al menos visible de la forma, en matemática al menos, o incluso a nivel de escribirlo en hoja de papel. Sí, porque la gráfica estaría en un subconjunto de R4, ¿no? Y esto, pues, no hay manera de visualizarlo en R3, ¿no? Bueno, sí hay estos artificios como los que usamos para visualizar algo de R3 en R2, con estos efectos visuales. También hay uno parecido de R4 a R3, pero tendríamos que estar trabajando en R3 y no en R2 como lo hace la matemática que es la pantalla, ¿no? Bueno, eso sería en el caso R3, pero en el caso de R2, pues sí, es posible si tenemos una función, visualizar su gráfica, ¿no? A nivel de no gráfica, sino a nivel de función, pues de igual manera podemos de forma operativa definir nuestra función de las variables que tengamos. Es decir, por ejemplo, este tipo de funciones en física, pues son útiles, por ejemplo, para definir, por ejemplo, la temperatura de un sistema, puesto que asocian una temperatura dado un punto del espacio, ¿no? Es decir, va de R3 a R, es decir, para cada punto del espacio le damos un valor numérico de temperatura, por ejemplo, donde definitivamente entra muy bien y vamos a estar utilizando este tipo de funciones escalares, de tres, como máximo de tres variables, por ejemplo, el potencial escalar asociado al campo eléctrico, pues es una función escalar de este tipo. Por ejemplo, la energía potencial en mecánica clásica es totalmente una función de este tipo. La energía potencial gravitacional o la que uno esté estudiando es totalmente una función de este estilo, ¿no? Entonces, esta es la importancia de trabajar con estas funciones, no solo una variable, sino varias variables. Y entonces, pues en matemática lo único nuevo, o diferente, perdón, es pues agregarle, pues de forma intuitiva, pues las demás variables del dominio, ¿no? Y aquí, bueno, puse un ejemplo nuevamente sencillo, pues si aquella función que usé fue x cuadrada, aquí le puse también ella es x cuadrada, pero esto matemática puede meter uno la estructura de función que uno quiera y de igual manera su evaluación numérica te la da, eso sí. Bueno. Y entonces, por ejemplo, podemos también visualizar gráficas en tres dimensiones. Por ejemplo, dada la función previa que tenía de un subconjunto de R3 a R, puedo visualizar una gráfica si hago ¿cómo se llama? Una superficie de nivel, ¿no? Es decir, igualar esa función a una constante, ¿no? Y entonces aquella ecuación me genera en realidad una ecuación de tres variables, que eso sí es visible en un espacio tridimensional. Por ejemplo, y con toda la maña puse el x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, porque sabemos que si igualamos es una constante, genera el cascaroncito de esta esfera, ¿no? Que tengo aquí de radio 2, ¿no?
Y la manera de hacer esto es con ContourPlot 3D, la función que definí igualada a una constante, o no necesariamente igual a una constante, puede ser que le igualemos otra función, y va a ser la intersección de estas dos funciones que se tenga, va a generar esa superficie. Y hay que definirle el dominio también nuevamente, es decir, de dónde a dónde está cambiando nuestro dominio, de dónde a dónde va en X, Y y Z, ¿no? Esto. Ok. Y aquí, por ejemplo, puedo también tener la opción de graficar contour plot, pero en esta de aquí abajo, yo lo puse directo y lo que me mostró es esto. Esto es un poco, quiere representar, él trata de representar matemática la, la parte de lo que es la cuarta componente, que es la F evaluada, la trata de representar como cambiando de color, ¿no? Como cuando, por ejemplo, en dos dimensiones representamos esta esfera, se va a ver el círculo y va a ir cambiando de color si es una esfera sólida, ¿no? Si no le ponemos, solamente ponemos control plot, es esa analogía, ¿no? De aquella gráfica 4D, estamos tratando de ver la 3D y esa cuarta dimensión está asimilando con algunos, aquí tres colorcitos que cambió y asociarles su número a ellos, ¿no? Entonces, esto es un poco lo que se puede hacer con esa situación. Eh, eh, Sin embargo, bueno, ese es el caso de tener, por ejemplo, ese tipo de funciones que van de un subconjunto de R3 a R, pero si tuviéramos una función que va, por ejemplo, de un subconjunto de R2 a R, la gráfica está en un espacio R3, de un subconjunto de espacio R3, que es totalmente aceptable para visualizar con matemática, ¿no? ¿Dónde aparecen estas gráficas? Pues, por ejemplo, con toda la intención de hacer referencia a ella. Por ejemplo, estoy poniendo, cuando analizamos movimiento ondulatorio, sabemos que el movimiento ondulatorio tanto depende de la posición, de cómo va perturbándose la onda y del tiempo, ¿no? Depende de posición y tiempo. En el caso más sencillo de una onda unidimensional, espacialmente hablando, porque esta evoluciona temporalmente. Es decir, una gráfica como de una onda, por así, de una oscilación armónica, es esta expresión que tengo aquí, ¿no? Depende de t y depende de x de la posición. Y aquí muestro con plot 3D la manera de graficar estas funciones que van de subconjunto R2 a R, que la gráfica, pues mencionamos, es en el espacio R3, esta superficie, conjunto que forma toda esta superficie que está aquí. Esta no la, bueno, esta es dentro de la diapositiva, podemos, vale la pena ponerla aquí en matemática. Y nuevamente, Plot 3D también tiene sus opciones. Esto, este, para ponerle más estilo, más caché a la gráfica y que se vea más presentable. Y estoy pidiéndole aquí que me grafique Plus 3D, pero no le voy a llamar la función, simplemente de forma directa mando a lo que es seno de 2x le puse, puede ser cualquier número, aquí pongamos 3t, ¿no? Ok, y le debo de especificar, recordemos que hay que especificar el dominio de nuestra función, ¿no? Entonces, aquí, bueno, puedo ponerla, bueno, de menos 3. Pongo el dominio simétrico nuevamente. Bueno, en el caso del tiempo, pues, perdón, pues físicamente, para que tenga interpretación, pues a partir de que empezamos el experimento, que es desde que se inicia el cronómetro, que esté igual a 0, hasta pues 5 segundos o la unidad de tiempo que esté asociada a esto. Y aquí me mostró esa onda plana, ¿no? Unidimensional, ¿no? Y esto es, aquí podemos ya con ella, adentro de matemática podemos hacer esto que estoy um, realizando, que es rotarla. Lamentablemente, pues bueno, cuando uno ya la quiere presentar empresa o lo que sea, pues cuando se copia esta, pues ya queda como una foto, ¿no? De ello, ¿no? Pero bueno,
Esto es con respecto a estas funciones. Mencionaba el interés particular de esta para un movimiento ondulatorio. Y vámonos ahora con el concepto que es totalmente importante dentro de la mecánica. Perdón. Esto es el concepto de derivada. Pues vamos primero con recordar, vamos a recordar primero el caso de una función de una variable. Y siempre me gusta a recordar esto, la manera en que yo lo, lo visualizo o lo mejor lo interpreto para una función de una variable es tratar de resolver este problema. Supongamos que tenemos dada la función, conocemos nuestra función f de x. Y aquí hice un bosquejo. No lo puedo hacer en matemática el bosquejo porque es una función arbitraria. A lo mejor hubiera puesto una función definida y que se vea una curvita, pero bueno, una función arbitraria f, y es conocida esta función. Es decir, ¿qué significa conocido? Conocemos la regla, es decir, la manera, es decir, lo único que hace falta es tomar un valor dado específico del dominio, número, y evaluarlo en esa regla, es decir, hacer todas las operaciones y vamos a obtener de salida otro número, ¿no? Eso significa ya tener bien dada la función. Ahora la pregunta es la siguiente, dada la función, voy a atravesar esta función con una recta como la que muestro de color amarillo, perdón, que corta a nuestra función en 2 puntos. La pregunta es la siguiente, ¿puedo conocer la ecuación de la recta? Es decir, encontrar los valores de la pendiente m y el valor de b, dada la información que tengo, que es la función y el punto A y el valor de A. Perdón. Bueno, aquí el B de la recta es diferente a este B de la función, perdón. Pues, si quieren, pónganle A1 y A2, ¿no? Puedo encontrar lo que es la ecuación de la recta, y la respuesta es que sí, porque sabemos que para encontrar la ecuación de una recta solamente requerimos de 2 puntos y así la pendiente está establecida como y2 menos y1. Es decir, si conocemos el punto 1, que es x1, y1, y el punto 2, que es x2, y2, puntos que pertenecen a la recta, podemos conocer la pendiente como y2 menos y1 entre x2 menos x1. Y el valor de la b, pues ya dada la pendiente, evaluamos nuestra recta en y igual a y1, x igual a x1, o puede funcionar con el punto 2, y despejamos a b, ¿no? Entonces, esta es una forma de dados puntos, encontrar la ecuación de la recta, y en este caso, pues, los puntos los obtuvimos a partir de la función. ¿Ok? Y aquí está la respuesta. Esto es, la tangente termina por ser f de b menos f de a. Hubiera puesto x1, y1 y todo esto. Perdón, x1 y x2. Y aquí esto sería f de x2 menos f de x1 entre x2 menos x1. Y aquí b es igual a f de x1 menos aquí x1, que multiplica f de x2 menos f de x1 entre x2 menos x1. ¿Ok? Es decir, aquí hay un traslape de notación con las b, perdón. Corrijo la diapositiva y poniéndole x1, x2 y la sustituyo posteriormente en la sesión para que no haya esta confusión de notación. Pero bueno, esta es la respuesta a ese problema. Viene nuevamente ahora viene la siguiente pregunta. Nuevamente, conocemos la función. Y ahora la pregunta es si puedo conocer la ecuación de la recta que solamente toca a un punto de la función, y esto lo tiene que hacer de manera tangente, que sea rasante, que solamente la toque en ese punto, ¿no? Es decir, si solamente la toca en ese punto, esta es la recta que se conocen como una recta tangente, aquella previa es una recta secante, la anterior, ¿no? Y entonces la respuesta a esta pregunta de entrada, de forma intuitiva, uno pensaría, pues es que para yo encontrar la ecuación de la recta, obligadamente requiero de 2 puntos que pertenezcan a la recta, y aquí solamente puedo conocer un punto porque solamente porque yo conozco la función y solamente toca a la función en un punto. Es la única información que tengo, un solo punto. Y entonces, la respuesta a esta pregunta, pues es por ejemplo, empezar
por ejemplo, construimos, como conocemos a la función, pues tomemos el punto que nos interesa, tomemos otro adicional. Y cada vez vamos acercando más ese punto en el dominio al punto que nos interesa. Obsérvese que lo que sucede es lo que ya bien sabemos, que cada vez aquella recta perdón, se va pareciendo a la recta tangente. Aquí el bosquejo, pues, bueno, las líneas, supongan las derechitas, están medio curvadas, la función es arbitraria, pero esa es la idea, que conforme xn se acerca al valor de a, pues más se va a parecer. Entonces es donde nace este concepto de límite. Entonces la respuesta es, sí puedo encontrar la pendiente de la recta tangente, que la pendiente sabemos que es la tangente del ángulo que se forma, en este caso con respecto a la horizontal, y termina por ser el límite de mi función evaluada en x menos la función evaluada en el punto de interés, dividido entre x menos a, y esto cuando x se acerque a en el límite. Entonces, esto es lo que define lo que es esta pendiente, y no es otra cosa más lo que define lo que es la derivada de la función f en ese punto, en el punto a que estamos estudiando, ¿no? Esta es una forma de entender o presentar la definición de la derivada. Usualmente cuando uno está en bachillerato, eh, eh, está la famosa regla de los 4 pasos, que termina por ser la definición de la derivada, pero presentada en el límite haciendo un cambio de cantidades. Es decir, se define h como x menos a. Obsérvese que entonces cuando x se acerca a, el límite cuando x tiende a, entonces h se va hacia cero, ¿no? Porque cada vez se van pareciendo más estos dos números, entonces la resta de dos cosas iguales, pues es cero, ¿no? Entonces, si hago este cambio de cantidades, entonces identifico h como x menos a, ahora el límite va a ser sobre la cantidad h, pero entonces va a ser cuando h tiende a cero para poder representar bien el límite de cuando x tiende a a. Entonces h va hacia cero y hemos definido x menos a como h, pues aquí lo ponemos. Y sustituimos, en lugar de poner x, despejamos de aquí, me queda h más a, y el f de a lo dejamos igual. Y entonces la derivada, o bueno, nuevamente está pendiente en ese punto, interesados en x igual a, termina por esta definición que tenemos de pendiente de una pendiente de una recta, se puede reescribir en esta forma, que es la que mencionaba, que la regla de los 4 pasos es la que se utiliza, ¿no? Que es tomar la función, evaluarla en un delta de x, restarle la función, dividir entre delta x y tomar el límite, que es esta. Esto es como uno a veces empieza a estudiar estos temas. Ok, entonces, al menos para una variable, la derivada tiene esta representación gráfica, ¿no? Es la pendiente de la recta tangente, ¿no? En ese punto, ¿no? Y entonces, pues, ok. Tengo aquí el ejercicio. Creo que están al revés las diapositivas. Ok, vamos primero y regresamos a calcular derivadas una derivada al menos por definición. También con matemáticas se puede hacer. Ok, bueno, vamos primero con este. Entonces, supongamos que ahora tenemos una función, como la función que defino aquí como x elevado a la n, y matemática también calcula límites. Con la instrucción de limit, ponemos lo que queremos calcular, limit, y cuál es el comportamiento del límite, que en este caso es x que tiende a a. Y bueno, aquí aquí es calcular no el límite de la función, es el límite para definir la derivada, que es la pendiente que habíamos establecido como f de x menos f de a entre x menos a. Esto es lo que define la derivada, esta operación, cuando x tiende a a. Calculo el límite de esta cantidad y en efecto pues me da la derivada en el punto a, ¿no? X igual a, es decir, la derivada de x a la n en el punto a termina por ser la famosa fórmula que aparece n, en este caso por a la n-1, pero primero me mostró el -1, ¿no? Y de igual manera podemos calcular y nos va a dar el mismo resultado si ahora tomamos el límite con la definición de bueno, con el cambio de
de cantidad a E, en lugar de tender X a tender H a 0. Y ponemos la definición de la derivada porque es el límite que queramos calcular. Perdón, y nos da el límite. Y bueno, nos da la derivada. Y bueno, en ese sentido podemos reproducir ¿cómo se llama? Las fórmulas básicas que aparecen en estos formularios de CONAMAT. Bueno, ahí estoy haciendo publicidad, perdón. O cualquier formulario que uno tenga. Bueno, hice referencia porque siempre daban, me tocó una época que daban mucho la publicidad y pues servía porque ahí aparecían las formulitas, ¿no? Ya no es necesario, ya tienen su publicidad de esta y utilizan matemática, ¿no? En ese sentido. Y entonces aquí, esto significa que puedo construir derivadas de expresiones básicas y con ellas utilizarlas como reglas de derivada para derivar ya funciones o expresiones más aparatosas, ¿no? Entonces, ¿qué es cómo se construye, ¿no? Esto es a nivel de límite, pero matemática de entrada no es necesario que hagamos a nivel de límite. Esto lo quise resaltar por si alguno de ustedes da un curso de cálculo, puede poner ahí a trabajar a sus estudiantes y a la par puede, para checar sus límites, pues estar operando esto. También hace series, también suma series y límites totalmente, series vamos a ver en la parte de integral, que allá es el límite de una serie, ¿no? La suma de Riemann. Pero bueno, entonces, en este punto, pues bueno, aquí lo que nos interesa en realidad es la derivada. Para derivar con matemática existen dos posibles, bueno, yo conozco dos, nuevamente si también hay más atajos, totalmente coméntenlos, compártanlos. Una de ellas es con la instrucción de D mayúscula, entre paréntesis cuadrado, lo que queremos derivar, coma, con respecto a qué lo queremos derivar, la variable de derivación. En este caso, pues, si yo defino mi función, como la que tengo aquí, seno de x, quiero derivar mi función, la llamo, recordemos que para mandar llamar la función ya no es necesario la barra al piso para la variable. De igual manera pude haber puesto en una sola sentencia lo que es el seno ahí directo. A veces hay diferentes formas de expresar todo esto en matemática. Ahora sí que es como les convenga más, ¿no? Perdón. Y entonces aquí lo único que hago es introducir la función seno, le pido que me la derive del lado derecho y esa derivada o esa salida que me la guarde en una función. Esto es muy recurrente en matemática porque podemos operar con funciones, hacer lo que uno quiera, pero nuevamente, como son funciones y hacemos operaciones sobre ellas, no pierden su naturaleza de ser funciones. Entonces, nuevamente, pues para no estar cargando, bueno, aquí no es tan aparatoso esta sentencia D, paréntesis cuadrado F, etcétera, pero cuando ya son más aparatosas, conviene para futura estar mandándolas llamar, definirlas como función. Aquí yo le quise llamar df, para hacer referencia a que es la derivada de f, ¿no? Pero de igual manera uno puede llamarla como uno quiera, llamarlo como uno quiera, perdón. Y como sí voy a definir que esto proviene, que esto como una función, que es lo que está proveniendo del lado derecho de una derivada, que sigue siendo una función, pues aquí sí requiero que le ponga el paréntesis, perdón, la barra al piso para darle a entender que es la variable x la que va a quedar para identificar a mi función, ¿no? Entonces aquí lo único que hago es llamar a mi d minúscula f, que va a ser función de x, va a ser la derivada de esto aquí. Y entonces, por ejemplo, vamos a verificar que en efecto sí da esto, aquella pendiente de aquella recta tangente de la función, ¿no? Y entonces, pues, le llamo m, porque puede ser la pendiente, a la derivada evaluada tomé el punto x igual a 1. Es decir, x igual a 1, pero de igual manera pueden tomar el que ustedes gusten, ¿no? Tomo x igual a 1, y entonces significa que si evalúo lo que es mi derivada en el punto 1, ya me está dando la pendiente. Otra forma de hacerlo también con punto y coma, x, x flecha a 1 y en una sola instrucción me logra obtener m aquí, ¿no? También si no quisiéramos definir
una función, ¿no? Es decir, en vez de poner D minúscula F entre paréntesis cuadrado 1, poner todo lo que es D, toda la instrucción previa, diagonal punto esto, X flecha 1. Y va a obtener igual a M y va a obtener lo mismo, igual la misma salida, ¿no? Aquí ya es como uno quiera trabajar o como mejor sienta la comodidad de usar matemática. Bueno, aquí ya tengo la pendiente, pero yo quiero el valor de lo que es para la recta, que es y igual a la pendiente por x más b, pues evaluamos en un punto de y, que sería f en 1, menos la pendiente, que en este caso ya está previamente cargado el valor en m, por x igual a 1, que es este valor, y me va a dar el valor de la ordenada, ¿no? Y ya puedo definir mi recta como una función y que va a depender de x, como la pendiente x más b, que ya tienen los valores previos. Y puedo graficar ambas expresiones. Le pido que me grafique seno de la función. Bueno, aquí puse nuevamente seno, pero igual pude haber puesto f de x. Y le pedí que también graficara de una vez la recta. No, está bien. Sí. Y entonces le pido que me la grafique de 0 a 2pi por darle un dominio. Y en efecto aquí, perdón, y en efecto aquí ya muestra la recta tangente. A lo mejor ya dentro de ustedes de que escriban este código, a lo mejor como le puse el dominio muy grande, pues aquí no parece recta tangente, no parece que toca muchos puntos. Habría que con plot, dentro de las opciones de plot, ponerle range, plot range, y solamente tratar de ir rastreando un intervalo pequeño alrededor del punto x igual a 1, y posiblemente se pueda apreciar cómo cada vez se ve más tangente la recta, que aquí casi no se ve tangente, ¿no? Entonces, pero bueno, esta es la idea, ¿no? Ok, entonces, bueno, comentábamos que entonces esto es para una función de una variable. Hola, buenos días. Bienvenido, perdón por la demora. Podemos, ¿cómo se llama esto? Tener, Tienes apagado tu audio, por favor, ábrelo. podemos tener también, una función Hola, gracias. ¿cómo se llama? De las que mencionaba, como para la de un movimiento ondulatorio, o lo que es la temperatura, por ejemplo, lo que es un potencial escalar o una energía potencial, y también poderle definir lo que es una derivada parcial, ¿no? Aquí viene la parte de la definición formal. Lo que me interesa a final de cuentas es que, dada esa función, nuevamente se hace la definición algo análogo a lo que es a lo que es la definición que teníamos para una derivada en una sola variable. Obsérvese que nuevamente es la definición del límite cuando tiene h tiende a 0, del incremento que hacemos, Pues tomamos... ahorita, bueno, he estado trabajando con el doctor Darío Núñez y nos hemos estado enfocando. Perdón, perdón, y aquí, ¿cómo se llama? A ver, ok, entonces tomo, como es una función de varias variables, tomo una de las variables, ahí le hago el incremento, el resto de la función, y divido entre el h y hago tomar el límite, ¿no? Es lo único diferente que estoy realizando, que de todo el dominio, todas las variables posibles, solamente observo una de ellas, me paro en una de ellas y hago la operación, el proceso de límite de la definición de la derivada. Y esto es lo que define la derivada parcial con respecto a aquella variable que yo seleccioné, que aquí le llamé la x subíndice j, la j-ésima variable, ¿no? Esto es de manera general para un espacio en Rn. Entonces, pero nosotros para física, pues en realidad con 3, n igual a 3 es el caso más general que podemos, al menos para mecánica y electro, es lo más general que podemos utilizar. Y entonces, por ejemplo, en matemática, si yo quisiera hacer derivaciones parciales, exactamente es de hecho, con el mismo símbolo de D mayúscula, y le debo de especificar, bueno, pongo lo que quiero derivar y le especifico con respecto a quién lo quiero derivar, ¿no? Que en este caso, pues la primera le estoy haciendo la derivada parcial con respecto de x.
y en este punto me va a calcular, va a ser la derivada parcial. Esto significa que si recordamos la definición previa de una derivación parcial, es solamente observar la variable que estamos metiendo en el proceso del límite. Todo lo demás lo está tomando fijo o constante, ¿no? A pesar de que son variables, ¿no? Es X, perdón, Z y Y sí están cambiando, pero en una derivación parcial esa es la regla, ¿no? Bueno, así lo define, ¿no? A pesar de que son variables Y y Z, las vamos a tomar como constantes y es lo que hace al momento de operar con matemática. Esta es una forma de hacerlo con matemática. Por aquí tengo la otra es con el botón que viene estoy buscando mi archivo de matemática. Ya lo perdí, acá está. Ok. La otra posibilidad es, y de hecho ya perdí la paleta. No, que está la otra posibilidad es, por ejemplo, con este botón que aparece aquí, que es el símbolo de parcial, que es parecido al delta minúscula, pero en matemáticas lo entienden, este símbolo, bueno, se escribe diferente y está exclusivamente designado para lo que es una derivación parcial. Aquí en el notebook que estoy analizando, es de donde extraje este notebook también está dentro de Google Classroom, con el PDF, para que si gustan no escribir los comandos, nada más copian, pegan, y ya los tiene uno ahí de referencia. Pero, por ejemplo, otra opción es si uno apachurra aquel botón, aquí, por ejemplo, hago entender la función y que me la derive aquí, por ejemplo, con respecto a X. Y si yo apachurro el botoncito que menciono dentro de lo que es la paleta, enseguida me prende lo que muestra en el mismo botón. Y aquí yo le debo de poner la parcial con respecto a qué variable, le pongo X, y de qué es lo que quiero derivar, pues le pongo lo que quiero derivar, que en este caso es la función que definí previamente como f de x. Y me arroja de salida el mismo resultado que si hubiéramos tomado cualquiera de los dos caminos. Entonces, ya es nuevamente como mencionábamos, uno puede en este punto pues operar matemática como a veces mejor convenga, ¿no? Entonces tenemos estas derivadas parciales. Bueno, aquí puse una operación, una función totalmente aparatosa, no, ni tan aparatosa, pero la intención es que a pesar de que puse aquí en la expresión, la cantidad C no está definida como un número, sino como algo simbólico, las derivadas matemáticas te las maneja de forma simbólica sin problema alguno. El proceso de derivación es un proceso en el cual, como está basado en reglas, es totalmente sencillo que lo haga a nivel de forma simbólica. El que da problemas es integrales porque, como sabemos, no siempre es posible obtener una expresión analítica para una integral, ¿no? Pero bueno, entonces aquí calculo, por ejemplo, otras derivadas de otros. Bueno, aquí es la derivada ahora con respecto de Y, de la misma función, derivada con respecto a Z de la misma función, y listo, ¿no? Esto lo está realizando. ¿Qué pasa si dentro del mismo operación diferencial pongo X, Y, Z? Pues va a calcular primero la derivada con respecto a X, posteriormente a aquella función resultado, que es como la que tenemos allá, calcula la derivada con respecto de Y posteriormente calcula la derivada con respecto a Z. Es, a final de cuentas, bueno, esta sería una derivada de orden 3, primero en ese orden, ¿no? X, Y, Z, ¿no? Puede ser XX o lo que uno requiera, ¿no? Bueno, esta es la forma de hacerlo a nivel de línea de comando. Con el atajo del botón, pues es irle poniendo coma, X, Y, Z, otra vez X, lo que uno guste, ¿no? Y va a realizar esa derivación parcial. Ok. Ok, estas diapositivas en realidad lo que tratan de establecer es ya el concepto de derivada de manera general. Es decir, si tuviéramos no una función que empezamos con una DR, de un subconjunto de R de los reales a los reales, pero si tuviéramos, luego fuimos con una de un subconjunto de R3 o de Rn a los reales, pero si tuviéramos en general una función que va
de Rn a Rm, la pregunta es si podemos derivarla, y la respuesta es que sí, claro que sí podemos derivarla, nada más que hay que, definir nuevamente es generalizar más bien, perdón, este concepto de derivada. Recuerden que el concepto de derivada es que exista este límite que aparece ahí, ¿no? Debe existir el límite de aquella expresión que estoy calculando. Si existe el límite, entonces ahí ya tenemos la derivada definida en ese punto, ¿no? Recordemos que este proceso de límite, pues ya es totalmente un poquito más entrar en la parte de la abstracción, que es definirlo a partir de dado un épsilon, encontrar un delta, de tal manera que acotemos bien esa región, ¿no? Entonces, no me estoy metiendo para allá con el épsilon y el delta. Esto es ya más en la parte de matemática, de las matemáticas, no tanto en la parte de la física, no. Esta parte de esta abstracción es interesante, pero nos desviaríamos un poco de ello, pero de igual manera, pues, podemos seguirla comentando. Si alguno de ustedes da clases de cursos de matemáticas, podemos enriquecernos mutuamente y seguir teniendo comentarios de la parte de fondo que hay, ¿no? Aquí solamente trato de motivar para no presentar lo que es la definición general de la derivada, que es un límite un límite que debe de ser cero, de ciertas operaciones matriciales, pero proviene de aquí. Partimos del caso de una variable, es la existencia de este límite, que lo podemos reescribir de esta forma, ¿no? Esta derivada, la derivada en este punto la puedo pasar del lado, en este caso, del lado, la junto de un solo lado de la ecuación, y se reescribe de esta manera esta definición de límite. Es decir, el límite que tengo como derivada menos la derivada en ese punto debe ser cero, ¿no? Sabemos que esto no está pasando por la función, por el valor de x, ya está evaluado en x0. Entonces, el límite de una constante, pues no lo puedo poner límite, y entonces de esta manera, esta expresión la puedo reescribir toda a nivel de límite. El límite cuando x tiende a cero de lo que es mi definición de derivada menos esta constante para x, ¿no? Y todo este límite debe de ser cero, ¿ok? En el caso, es decir, es como una forma alterna de ver la definición de la derivada, ¿no? Entonces, no perdamos de vista bueno, aquí sumo la fracción. Aquí, esta fracción que tengo con la derivada en el punto x0, la podemos sumar toda a nivel de fracción y tenemos esta expresión. Entonces, no perdamos de vista la estructura de esta expresión que viene la derivada en ese punto, x menos x0 dividido entre x menos x0 y las funciones, la función evaluada en x menos la función evaluada en x0. Esta estructura no la perdamos de vista porque es la que se generaliza para una función que va de Rm a Rn. Perdón. Y entonces vamos bueno, por ejemplo, en el caso de los que son digeribles fácilmente de R2 a R, pues reescribimos todo eso mismo, es decir, la función evaluada en sus puntos menos las derivadas multiplicada por el punto, bueno, x menos x0, y menos y0, y dividido entre la diferencia de los puntos, ¿no? Esto es como empezar a ir generalizando ahora de R2 a R. Ok, y entonces aquí, bueno, nuevamente tenemos rastrear que ese factor que aparece dentro del x menos el x0 es lo que nos está asociando a la derivada en ese punto. Nuevamente, en el caso de dos variables, ahí aparece con las parciales. Y ahora sí, en el caso de una función de un subconjunto de Rn a Rm, pues aquí veamos primero la definición de la derivada en la parte inferior. Nuevamente tiene la misma estructura que la que he venido mencionando. Y entonces aquí la función es una función vectorial. Es decir, toma un vector y lo manda a un vector. En este caso un vector en Rn a un vector en Rm. Entonces, posiblemente valdría la pena ponerle arriba del f un vectorcito para que se entienda que no se piense que es algo
un número, un valor real, pero bueno, si se sientan más cómodos, ponerle un vector arriba del f es totalmente aceptable, por así decirlo. Pero nuevamente es la función evaluado en su dominio, en un elemento del dominio, perdón, no, ok, menos la función evaluada en el elemento del dominio que me interesa saber su derivada, menos la operación de derivar, o lo que es la derivada, en ese punto, multiplicada por x menos x0, pero aquí a nivel de elementos de este espacio Rn, dividido entre, aquí las barras es la métrica que tiene, que es la de Euclides, con el producto interno del usual, el que hemos venido hablando, ¿no? La raíz cuadrada de x menos x0, de su primer elemento al cuadrado, más los segundos elementos de los vectores restados al cuadrado, etcétera, ¿no? Y todo esto bajo el proceso cuando x vector se acerque a x0 vector en límite, todo este límite debe de ser 0. Y esto es lo que me define de manera general la derivada. Y esto que aparece como D aplicado a f en el punto x0 es esta matriz. Esta es la manera de encontrar, es decir, recordemos que como es una función que va de Rn a Rm, entonces la función debe de tener la 1, debe ser un vector como mencionaba, como previamente hay que poner una flechita y debe ser en un espacio medidimensional como aquí lo muestra. Entonces sería sus componentes f sub 1, f sub 2, f sub 3, f, etcétera, hasta f sub m, ¿no? Y entonces es construir esta matriz que tenemos aquí, ¿no? Donde cuando vamos cambiando de columna, vamos cambiando de elemento de función. Pero cuando vamos cambiando de fila, vamos cambiando de elemento de función. Y cuando vamos cambiando de columna, vamos cambiando de elemento del dominio de x1, x2 hasta xn. Entonces, esta es la derivada de manera general. Ok, hasta aquí, bueno, traté de mostrar o motivar esta expresión general que a mí me gusta mucho. Y ya viene ahora algo muy interesante, que es la regla de la cadena. Si yo quisiera hacer la composición de dos funciones, bueno, nuevamente, para que haya una composición, debe de haber si voy a realizar la composición de las funciones vectoriales f con g, debe de suceder que, por ejemplo, debe haber una correspondencia de donde se tiene, por ejemplo, observemos la función g que tiene como dominio un subconjunto de Rn y de rango tiene ¿cómo se llama? Rm y coincide con el dominio de la función f, es decir, debe de coincidir, debe de estar en el mismo espacio vectorial, porque vamos a tomar primero evaluamos a la función f, g, y vamos a obtener un elemento en su rango, que van a ser elementos de un subconjunto de Rm, y ahí mismo de Rm vamos a tomar, va a construirse o va a quedar el dominio para nuestra función como f, y ya lo manda a otro RP o el que sea, ¿no? Esto visualmente es más fácil poner los tres circulitos y ver cómo van las funciones haciendo este mapeo, ¿no? Esto es la condición que debe de cumplir para hacer la composición, y a manera de derivada, pues simplemente hay que multiplicar las dos matrices, incluso de forma natural. En el momento que empecé a hablar de que debe cumplir esta condición, nos vino a la mente seguramente hace unos minutos cuando hablábamos de la multiplicación de matrices, que las columnas deben de coincidir con filas cuando se hace el producto, ¿no? Y aquí viene un caso interesante que es, por ejemplo, tomemos m igual a 3, n igual a 1 y p igual a 1. Es decir, por ejemplo, en este caso interesante, estoy pensando que mi g es una función que va de R, de un subconjunto de R, a R3. Esto es muy común, esto es muy interesante en física porque puede representar la trayectoria de una partícula, cómo avanza en el tiempo. Yo evalúo en el tiempo, en el dominio que es el tiempo, y voy obteniendo un punto en el espacio, en R3. Es decir, mi G va a jugar el papel de la trayectoria, por ejemplo, para mecánica. Y mi F, por ejemplo, puede jugar el papel de la energía potencial, porque ahora estoy tomando ese punto del espacio y lo evalúo bajo una función y me va a dar un número. Y ese número puede ser, como mencionaba, la energía potencial, o puede ser la temperatura, etcétera, ¿no? El que me interesa es la energía potencial para el siguiente ejemplo.
Y entonces, esta regla de la cadena, que son estas multiplicaciones, si sustituimos los valores, termina por construirse lo que ya es bien sabido. Si llamamos a H de T como la composición de F, de hecho, de F en lo que es la C, la trayectoria C o la función, la curva que se le llama, por eso la C de que curva, que es una curva en el espacio, esto toma un valor de los reales y hace lo que se representa es una curva en el espacio. Y entonces, si esta función H, que la identificamos como esta composición, o que formalmente es a evaluar a F en cada uno de estos valores para X que depende de T, Y depende de T y Z que depende de T, su derivada con respecto de T, que es la derivada de la composición, termina por ser la expresión usual que estamos acostumbrados a ver en mecánica clásica, ¿no? Cuando derivamos con respecto al tiempo y hay funciones que tienen esta composición, ¿no? No perdamos de vista, entonces tenemos la función compuesta, termina por ser la regla de la cadena, esta regla de composición. Derivo parcialmente con respecto a X y derivada de X con respecto a T. Y más hasta las que tengamos, ¿no? No perdamos, tengamos en mente esta expresión, porque lo único que voy a hacer a continuación es cambiar F por U, por la energía potencial, para el siguiente ejemplo, y con este creo que podemos cerrar la sesión más los comentarios adicionales que tengamos. Este ejemplo me gusta porque ya empezamos a aplicar todo este cálculo, todos estos aparatos, todas estas herramientas que hemos venido usando. El ejercicio es, en realidad, llegar a establecer o encontrar la segunda ley de Newton a partir de lo que es la energía de un sistema. Entonces aquí totalmente me estoy adelantando ya a lo que es mecánica clásica, pero veámoslo como un ejercicio puramente matemático de cálculo, ¿no? Y aunque parecen masas y velocidades y todo esto, y para entenderlo para ver ese lenguaje, la parte de la matemática, como el hecho de tener esas definiciones bien establecidas o bien pensadas, ayuda ya a la parte física o la parte aplicada, pues casi de forma inmediata. A veces, bueno, es lo que termina por, ¿no? Bueno, es lo que dicen como cita, cuando Gauss dice que las matemáticas es la reina de las ciencias, ¿no? Entonces, yo creo que va en este sentido, ¿no? Entonces, pensemos que tengo una función que la llamo E y ella está construida con dos funciones que le llamo T y U, donde la función T está escrita como esta parte, una constante, un valor constante que no va a cambiar, que es un medio de M, ¿no? Y viene escrito con este producto punto de estos dos vectores. Que estos dos vectores a su vez están relacionados, bueno, nuevamente desde la perspectiva de funciones, son de este tipo de funciones que van de un espacio R a R3, ¿no? Entonces hacemos el producto punto de estos vectores y ellos están relacionados con las componentes X, Y y Z a través de la derivación de cada una, derivación con respecto de T de cada una de ellas. Es decir, X, Y, Z únicamente por sí solas dependen de T. Entonces, construyo un poco extraña o un poco sin motivación hasta este punto esta función T de esta manera. Y llamémosle de manera genérica a la función U simplemente una función que depende de X, Y, Z. Y X, Y, Z no perdamos de vista que a su vez dependen de T. Es decir, esto de aquí pues termina por ser aquella composición que tengo en la diapositiva previa, ¿no? Y entonces vamos a derivar esto que he definido como E, que termina por ser derivada de la suma de estas dos cantidades, y la derivada del primer término pues termina por ser tengo la derivada de un producto, derivo uno de ellos por la derivada del otro, respetando la operación punto porque es un vector, y derivo el que no derivé, que son idénticos, por el que no derivé. La famosa regla del producto punto, perdón, la famosa regla del producto de derivadas con producto punto de vectores, pero como son el producto de estas dos cosas es el mismo objeto, pues termina por sumarse y en vez de tener un medio tenemos dos veces esa cantidad, que es lo que tengo aquí.
Y entonces aquí es donde aplico la regla de la cadena de lo que es mi composición de la función, que es esta expresión. Totalmente copié la ecuación previa y le cambié f minúscula por u. Pero observemos que esto lo podemos reescribir como aquí ya me adelanté un poco a lo que es el gradiente, que, bueno, una operación que se llama, denotada con este operador que se llama nabla, que es el gradiente de una función escalar, punto el vector b, que el vector b está construido con, como mencionaba, de las derivadas con respecto a t, de x, y y z. Entonces, es una forma práctica de escribir aquí esto que está en una línea previa, y entonces lo sustituimos en nuestra expresión de derivada, factorizamos el vector, porque observe que ambos están multiplicados punto b, y obtenemos esta cantidad. Ahora yo pongo la condición que supongamos que e es una constante. Entonces la derivada de una constante es 0. No lo mostré con la definición de límite, pero quedaría en el numerador una constante, pues f de x menos f de x0 siempre va al mismo punto, pues es c menos c0, ¿no? Entonces, significa que entonces si supongo que es constante e, entonces esto es igual a 0. Y entonces, bueno, yo voy a pensar que v es diferente de 0, pues no tendría chiste, bueno, sería una solución trivial. Y lo que es 0 es lo que está dentro del paréntesis. Y si lo que está dentro del paréntesis cuadrado es 0, puedo despejar la ecuación. Y lo que obtengo es esta ecuación vectorial que aparece aquí, la derivada con respecto de t, de esta cantidad que es m por v, que posteriormente en la sesión de mecánica vamos a identificar como el momento del lineal de la partícula m, igual a esta cantidad que también vamos a identificar como la fuerza la fuerza la podemos identificar que proviene de una energía potencial siempre y cuando sean campos conservativos, es decir, que se conserve la energía mecánica significa que si interpretamos esta E como la energía mecánica del sistema, si la derivamos con respecto al tiempo, no está cambiando con respecto al tiempo. La energía siempre es constante. Siempre conforme avance el tiempo va a tener el mismo valor. Por eso al derivarla con respecto a t nos dio 0. Y observe que pues, si hacemos esa interpretación de que la fuerza total del sistema lo puedo asociar con menos este objeto, voy a recuperar la segunda ley de Newton, que en su momento vamos a hablar de ella. Entonces pienso que, veamos este ejercicio puramente como un ejercicio de cálculo y empezando a motivar el hecho de introducir estas expresiones tan formales, ¿no? Para lo que es derivación. Y ya en la parte de la parte de la mecánica y todo esto, empezamos ya a aplicarlo a ejercicios más, más prácticos, ¿no? Entonces, vamos a cerrar la sesión, se nos ha agotado el tiempo. Entonces, la sesión de mañana empezamos aquí en gradiente. Esta parte, bueno, si la logramos establecer con matemática y recordarla, entonces, ya cuando empecemos a hablar de campo eléctrico y todo esto, e incluso ya como vimos está la conexión con la mecánica, pues es casi inmediato, ¿no? Es como a final de cuentas se aplica, ¿no? En este punto, podemos cerrar la sesión. No sé si gusten doctor, tener algún comentario para cerrar la sesión, o en general los demás compañeros y compañeras, si gusten comentar al respecto. Podemos, unos minutos, de igual manera, pues en Google Classroom o por correo, todos los comentarios, sugerencias, preguntas, dudas, todo es bienvenido. En lo que se animan a comentar y esto, reviso ¿cómo se llama? El chat que me está, ok, me está timbrando por asistencia. Uh-huh. Sí, nada más una pregunta, por favor. Para entrar yo a Classroom, como no estoy todavía dado de alta ahí en el grupo, me pide el código del grupo. Entonces, sí, claro que sí, Jesús. Aquí hay un, ¿cómo se llama? Una monopolización de Google.
Es lo que comentábamos, que necesita, si te mando la invitación a tu correo de UNAM, al momento que le vas a aceptar, creo que te obliga, ¿no?, a sacar un correo de Gmail. Entonces, si tú tuvieras un correo de Gmail, en este punto, si me lo mandas por chat, aquí le pongo, enseguida lo agregamos y le ponemos que te mande la invitación. Sí. De hecho, cuando nos dieron de alta ahí en la facultad, yo usé el de cruz@cuautitlán.unam.mx. Y con eso yo tengo mis aulas en Classroom. Ok. Entonces, vamos a ver si funciona. Cruz, perdón, me decías Cruz, ¿qué es? Cruz arroba. Nada más Cruz, ¿verdad? Sí, nada más. @Cuautitlán. unam.mx. .unam. Ok. Aquí luego me encontró ya tu correo y lo vamos a mandar invitación. Y está pensando, está tomando su tiempo. Y dice que ya se mandó la invitación, debe estar por acá en solicitud de espera. Viene por orden alfabético. Aquí está. Dice aquí aparece como invitado. Debe suceder en el correo electrónico, debe de aparecer. Sí le puse .mx. Sí. Debe de aparecer algún correo en el cual debes de solamente dar a aceptar o algo así, y enseguida se va a colorear aquí, se va a colorear esto que tengo de color gris que dice solamente invitado. Ok. Bueno, sí, está bien, sí. Sí, por favor, si no llega, por favor escríbeme, y volvemos a insistir, hasta que sea posible, que debe ser posible Claro. que se acepte la invitación, ¿no? Perfecto. Okay. Sí. No, gracias. Bueno, recuerden poner su nombre, recuerden poner su nombre para que yo posteriormente vea la lista de chat y como me solicitó la maestra Jacqueline, poner palomita dentro de la lista que está dentro del Classroom, que también les pido por favor, echen un vistazo a la lista de Classroom para ver si están inscritos oficialmente, para que puedan gozar de su constancia oficial del curso. De igual manera, si entran por estar de oyentes y por gusto a aprender comandos de matemática, o si quieren invitar a alguien más a la sesión, con todo gusto manden ¿cómo se llama?, el link del Zoom. Siempre es bueno tener una audiencia y que estemos discutiendo o comentando temas de este índole, ¿no? Bueno, podemos cerrar sesión a reserva de que el doctor nos quiera comentar algo al respecto, o algún otro compañero o compañera también quiera comentar, ¿no? Ok. Perdón, se me pasó comentar, voy a rastrear los videos y en el transcurso, como comentaba, a la tarde los cargo también aquí en Classroom, para que posteriormente puedan ustedes descargarlo o si alguno gusta subirlo a alguna red social, o como guste, ¿no? Bueno, no hay problema, ¿no? En ese sentido este curso no estamos lucrando, y la idea, la intención es compartir el conocimiento, ¿no? Entonces, si no hay comentarios, preguntas, entonces por acá Yo, Halim, tengo una Sí, pregunta. sí, claro que sí. Rápidamente haces la limpieza del kernel, pero no sé cómo es cuando te vas a evaluaciones. Ahí tengo la duda. Ok, voy aquí a abrir matemática. Estoy dentro de matemática. Listo. Voy en evaluación y me despliega todo este menú. Y en la parte de hasta abajo tengo la opción de salir de kernel. Ok. Y la única opción que me tiene prendida es el kernel local, que es el de mi máquina. Y le doy, la coloreo y le doy clic. Y en este momento me viene un cuadro que me dice la advertencia que si quiero dejar salir del kernel, ¿no?
Ajá. Y aquí me puedo echar para atrás o le digo me salgo. Ya le di salir. Y en este momento todas las entradas desapareció el número, ya está totalmente el kernel perdido. Ok. Hay veces que también sucede bueno, ahorita estamos calculando, no es necesario quitar el kernel cuando se nos atore la matemática. Hay veces que se pone a calcular o si metemos un proceso que de plano empieza a tardar bastante y satura o empezamos a correr, porque a mí nos ha pasado que de repente hacemos correr ciclos con millones de puntos y de repente dice, chin, no le puse el 2 a la fórmula. Y entonces quitar el kernel ya viene cargado todo atrás, un montón de entradas y cargarlos como que nuevamente es así doloroso, por así decirlo. Entonces cuando está corriendo matemática en Mac es con command y el punto. Apachurramos command punto y se rompe el proceso. O sea, es como Ah, ok. control C cuando estás compilando, ¿no? Ajá. En Windows me parece que es control punto o al punto. Voy a investigarlo, me parece que es al punto o control punto. El punto que viene con los dos puntitos. Creo que es control Sí. punto o al punto. Entonces está corriendo la máquina, está procesando el kernel y entonces podemos romper ese proceso creo que es al punto o control punto en Windows. Voy a investigarlo y les comento al respecto en la plataforma de Classroom o mañana en la sesión. Ok. Sí, es que estaba haciendo el que hiciste de la función seno con su pendiente tangente, Sí, pero ya en el plot no me sale la función y, que era la pendiente. ok. Sí, Ah, sí, tengo cargado también el archivo. Por favor, sí, ok, con el que lo reviso. hacer la comparación. A veces una coma o a veces algo es lo que como hace rato me pasó que no le puse una coma, algo así, que se enoja matemática, ¿no? En ese sentido. Perfecto. Sí. Muchas gracias. No, no, a ti, gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? Ok. Bueno, entonces continuamos en la sesión de mañana. Voy a cerrar aquí la reunión para que se empiece a generar el video y posteriormente cargarlo. Bueno, que estén bien y nos vemos mañana. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego. No, de nada, gracias. Gracias, gracias. No, de nada, gracias. Que la pasen bien. Igualmente, gracias.